Y en general, en promedio, el 20% de la población la lleva en su garganta, en sus fauces, y no le produce enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que es una bacteria común. Obviamente que un grupo de pacientes van a tener enfermedad y en general son banales. Es la angina común, la faringoamigdalitis. Lo que aparece habitualmente en esta época del año. Claro. Que también tenemos que recordar que el gran porcentaje, el 80% es viral, no siempre es bacteriana. Claro. También esta bacteria puede producir enfermedades de la piel, celulitis, erisipela, y puede tener complicaciones. Por eso es fundamental no subestimar las enfermedades, concurrir a la consulta rápidamente cuando uno tiene sintomatología, sobre todo cuando son niños pequeños. Cuando usted dice, Ricardo, rápidamente, ¿cuánto es el tiempo de la rapidez? Porque en uno de los casos se acercó hasta una salita barrial y le dijeron que era simplemente una gripe, un resfrío. Y aquí es donde se empieza a jugar el tema de las horas, ¿no? Sí. Del tiempo, cuando estamos hablando justamente de este cuadro. A ver, uno debe consultar al médico cuando realmente se siente enfermo o ve que su hijo tiene algún síntoma de enfermedad. El médico después decidirá si esto es un cuadro viral, si se justifica hacer un estudio o no. Sí. Convengamos que en estos casos que hubo cierta agresión, hay un grupo de los pacientes, por lo menos 3, que tuvieron coinfección con el virus de la gripe, sí, el virus influenza A. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno cuando tiene una infección viral donde tiene una agresión de la vía respiratoria, también permite que ese microbio que lo tenemos en la garganta pueda penetrar al torrente sanguíneo, diseminarse en el organismo. ¿Y es mortal? Puede ser mortal o no, va a ser una enfermedad más generalizada. Puede ser una neumonía con derrame, con antibiótico, y esa es la ventaja más importante. Claro. Esto es una bacteria, tiene un tratamiento específico, adecuado, que es la penicilina. Puede ser una neumonía y curarse, puede hacer una afección más grave, puede hacer una fiebre reumática que casi ya no vemos, porque justamente la penicilina evita ese tipo de complicaciones, o puede ser un shock séptico, lo que se llama, porque esta bacteria actúa por una toxina también, no solo en forma directa, y puede tener a veces compromiso orgánico como el corazón, el hígado, el riñón. Doctor, bueno, esto pasa en todas las enfermedades. ¿Hay patologías previas? Uno de los nenes que falleció, 1 año y 8 meses de Río Negro, tenía neumonía y se sobreinfectó. Sí. Obviamente que aquel que tiene una enfermedad persistente, una patología previa, una sobreinfección, siempre va a ser más grave. ¿Por qué? Porque su sistema de anticuerpos ya está tratando de defenderlo con la otra patología. Como también cuando tenemos una patología persistente, como ser alguna enfermedad donde disminuyen los anticuerpos, como la diabetes, o cuando tomamos corticoides, o cualquier otra enfermedad. Por eso es muy importante la consulta, aunque sea telefónica con el médico. Claro. Porque el médico de cabecera o la asistencia, no a la guardia. A ver, convengamos que esta es una patología de consultorio externo, tenemos que tratar que la emergencia sea justamente para los pacientes de urgencia y de riesgo. No debemos ni siquiera ir a exigir un hisopado de fauces, es el médico Lo que pasa es que se genera un colapso en la gente, en los padres, un estado de miedo, de preocupación, que cuando llegan a las guardias y ante la demora de la atención, genera esto, Ricardo. Pero que exijan una inmediata atención, un hisopado, porque claro, empieza a jugar el miedo en los padres con esto. Por eso la necesidad de aclarar esto, pero si nosotros le hacemos en este momento un hisopado en esta época del año a todos nosotros, el 20% tiene estreptococo de este tipo y no se va a tratar y no lo vamos a tratar porque eso es lo normal. Solo se trata el que tiene sintomatología, el que tiene enfermedad. Claro, dijiste que se trata con la penicilina. ¿Es únicamente? Te pregunto por qué. Mi hijo es alérgico a la penicilina. ¿Qué hace en ese caso? ¿Cómo se lo trata? Hay medicación alternativa. La penicilina y la penicilina semisintética es la primera opción, pero hay tratamiento alternativo que son medicamentos específicos justamente para el paciente alérgico a la penicilina, que tiene también una efectividad absoluta contra el estreptococo. Muchos padres no están mandando a los chicos al jardín, al colegio, por miedo a que se contagien. Ahí se generó también una psicosis porque se dieron lamentablemente muchas muertes en una semana. A ver, ellos
chicos que no están yendo al colegio sin ningún síntoma, es probable que tengan estreptococo en la garganta y nunca van a tener síntomas y no hace falta que sean tratados. El que no debe ir al colegio es aquel justamente que tiene síntomas. Lógico. Si uno tiene un hijo con fiebre, no debe enviarlo al colegio, porque las enfermedades no son individuales, también son sociales. Hay que tener cierta solidaridad porque ese paciente, tenga lo que tenga, un cuadro viral, una gripe, un estreptococo, está contagiando. Y el adulto también debe evitar ir a trabajar cuando tiene sintomatología infecciosa, fiebre, malestar general, dolor de garganta o cualquier otra cosa que le llame la atención. ¿Cómo se contiene el miedo en la gente, en los padres? Porque la explicación que dan ustedes como profesionales es lógica, es adecuada, se entiende, pero cuando tenemos el nene que está enfermo y que tiene estos síntomas, aparece el miedo, la preocupación y uno no sabe cómo manejar esta situación. Es que no debemos tener miedo, debemos consultar. Si nosotros, primero que no esto es lo habitual, nunca automedicar. Solamente la medicación sirve cuando tenemos un diagnóstico. Cuando un médico dice, tome un antifebril, porque el médico ya sabe que no es de riesgo la enfermedad y lo único que quiere hacer es darle placer, comodidad al paciente porque sabe que la fiebre lo incomoda, le da malestar, pero es lo único. Un antifebril no cura. Entonces lo principal es el diagnóstico. Si tenemos diagnóstico, sabemos cuál es el tratamiento y cuáles son las posibles complicaciones. Por eso, siempre, aunque sea telefónicamente, debemos consultar al médico de cabecera. Si no tenemos médico de cabecera, ir a consulta al hospital, a la sala, al centro asistencial, rápidamente cuando uno cree conveniente. Una vez que está hecha la primera visita, el médico después le va a decir el seguimiento. Venga en 24 horas, en 48 horas, llámeme. Ya está controlado. Por lo menos tenemos una idea clara de los riesgos. Ricardo Tejero, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 11:20, hace un minutito, o sea, unos minutitos te decíamos que estaba 39,20 el dólar. Y ahora, Jorge,